Escrito por Bogdanov Beletel, en colaboración con Draiget 720. La noche en el motel del infierno. Coño, ni en mis peores pesadillas pensé que mi primer día como policía iba a ser así. Me llamo Carlos, y justo me acabo de graduar de la academia. Estaba más orgulloso que la hostia, ¿sabes? Llevaba meses esperando este momento, listo para hacer algo de bien en mi ciudad. Pero todo se fue a la mierda esa noche en el motel. Salí de la academia con mi uniforme nuevo, una sonrisa en la cara, y un montón de ilusiones. Tenía que conducir toda la noche para llegar a la ciudad, pero después de unas horas al volante, decidí parar en un motel de mala muerte en la carretera para descansar un poco. Estaba cansado de cojones y necesitaba dormir, aunque fuese un par de horas. El motel estaba casi vacío, con un letrero de neón parpadeante que apenas iluminaba la entrada. El recepcionista, un hombre canoso y encorvado, me dio una llave sin decir una palabra, su mirada fija en algo invisible detrás de mí. Me asignó una habitación en la esquina más oscura del lugar, como si ya la jodida suerte me estuviera preparando para lo que venía. Primer día. La llegada entré en la habitación y cerré la puerta con llave. El aire estaba cargado de un olor rancio, mezcla de humedad y algo más que no pude identificar. Las paredes tenían manchas oscuras, como si alguien hubiera intentado limpiarlas sin éxito. Me tumbé en la cama, pero el cansancio no me dejaba dormir. Sentía una presencia extraña, como si alguien estuviera observándome. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces escuché unos susurros. Joder, susurros que parecían salir de las paredes. Carlos, Carlos, repetían, arrastrando mi nombre con un tono burlón y malévolo. Intenté ignorarlos, pero se hicieron más fuertes, más perturbadores. Me levanté de la cama y encendí la luz, esperando que los susurros pararan. La bombilla parpadeó y se apagó de golpe, dejándome en la oscuridad total. Sentí un frío helado recorriendo mi espalda y una presencia detrás de mí. Me giré, y ahí estaba. Una figura oscura, con ojos vacíos y una sonrisa que haría cagarse de miedo al mismo diablo. No sé cómo, pero conseguí sacar mi pistola. Disparé, pero las balas pasaban a través de la figura como si fuera humo. El miedo me invadió y salí corriendo de la habitación, pero el pasillo parecía interminable. Las paredes se estrechaban, y la figura me seguía, cada vez más cerca. El suelo crujía bajo mis pies, y las luces del pasillo parpadeaban, creando sombras que se retorcían y bailaban a mi alrededor. Finalmente llegué a la recepción, pero estaba vacía. El recepcionista había desaparecido, y el teléfono no funcionaba. La figura se acercaba, y yo no sabía qué hacer. Las sombras comenzaron a tomar forma, y vi rostros distorsionados, con ojos llenos de odio y bocas que se abrían en gritos silenciosos. Me rodearon, susurrando mi nombre una y otra vez. Entonces sentí un dolor agudo en mi ojo derecho, como si alguien lo estuviera arrancando. Grité de dolor y caí al suelo. La oscuridad me envolvió, y lo último que vi fue la sonrisa siniestra de la figura. Segundo día. La esperanza perdida. Desperté al día siguiente con un dolor de cabeza de 1000 demonios. No había rastro de la figura, pero mi ojo derecho seguía doliendo como el infierno. Fui a la recepción para quejarme, pero el recepcionista me miró con una mezcla de lástima y desdén. Es solo el cansancio, chico, dijo, como si eso explicara todo. Volví a la habitación, decidido a descansar un poco más antes de continuar mi viaje. Pero las cosas solo empeoraron. Esa noche, los susurros volvieron, más fuertes y claros. Carlos, Carlos, susurraban, arrastrando mi nombre con una voz que parecía venir del mismísimo infierno. La figura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Sombras humanoides se retorcían en las esquinas de la habitación, sus ojos vacíos fijos en mí. Intenté huir, pero las sombras me rodearon. Sus manos frías y huesudas se cerraron sobre mí, inmovilizándome. Sentí como me arrastraban hacia la oscuridad, susurrando mi nombre una y otra vez. Luché con todas mis fuerzas, pero era inútil. El miedo y el dolor me consumían, y finalmente, la oscuridad me envolvió por completo. Tercer día. La locura. Me desperté en la misma habitación, pero algo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y grotescos, como si alguien los hubiera dibujado con sangre. El aire estaba más pesado, y el olor a muerte era abrumador. Sentía que la locura me estaba invadiendo.
Intenté salir de la habitación, pero la puerta estaba bloqueada. Golpeé y grité pidiendo ayuda, pero nadie respondió. Las sombras seguían allí, observándome desde las esquinas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa siniestra de la figura y sentía el dolor en mi ojo derecho. Las noches eran las peores. Los susurros se convertían en gritos, y las sombras se acercaban cada vez más. Sentía sus manos frías tocándome, arrastrándome hacia la oscuridad. La figura se materializaba a mi lado, su rostro deformado por una sonrisa macabra. Carlos, Carlos, susurraba, su voz resonando en mi mente. Cuarto día. La revelación. El cuarto día, las cosas se pusieron aún más jodidas. Empecé a ver cosas que no deberían estar ahí. Rostros deformes asomándose por las ventanas, figuras oscuras moviéndose por los pasillos, y el maldito recepcionista que parecía disfrutar de mi sufrimiento. Intenté escapar, pero siempre terminaba de vuelta en mi habitación, como si el motel no me dejara ir. Esa noche, los susurros se convirtieron en gritos. Carlos, Carlos, resonaban en mi cabeza, casi volviéndome loco. La figura apareció de nuevo, pero esta vez, estaba más cerca. Pude ver sus ojos vacíos, su sonrisa torcida, y el odio que emanaba de su presencia. Carlos, susurró, y sentí un frío helado recorriendo mi columna vertebral. El clímax. La pérdida la última noche fue la más aterradora. Los gritos eran ensordecedores, y las sombras se movían frenéticamente por la habitación. La figura apareció de nuevo, pero esta vez, no estaba sola. Rostros distorsionados surgían de las sombras, sus ojos llenos de odio y sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Sentí un dolor agudo en mi ojo derecho, como si alguien lo estuviera arrancando. Grité de dolor y caí al suelo. La figura se acercó, su sonrisa cada vez más amplia. Carlos, Carlos, susurraba, su voz resonando en mi mente. Sentí como el dolor me consumía, y finalmente, la oscuridad me envolvió por completo. El desenlace. La realidad. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en un hospital psiquiátrico. Me habían encontrado inconsciente en el motel, con el ojo derecho arrancado y balbuceando incoherencias. Nadie me creía, decían que había tenido un colapso nervioso, pero yo sabía la verdad. Perdí mi ojo, mi carrera, y casi mi cordura esa noche. Ahora estoy atrapado en este jodido manicomio, contando mi historia a quien quiera escucharla. Pero nadie me cree. Dicen que estoy loco, pero yo sé lo que vi. Y sé que esa cosa sigue ahí afuera, esperando su próxima víctima. Las noches en el manicomio son las peores. Los susurros han vuelto, arrastrándose por las paredes acolchadas de mi celda. Carlos, Carlos, llaman, burlándose de mi desgracia. Intento ignorarlos, pero sé que nunca me dejarán en paz. Estoy condenado a revivir esa noche una y otra vez, atrapado en un ciclo interminable de horror. Así que, si alguna vez te encuentras en un motel de mala muerte en una carretera desierta, piensa en mi historia. No te detengas, sigue conduciendo, porque puede que no tengas tanta suerte como yo. Y recuerda, hay cosas en la oscuridad que no deberíamos enfrentar.